Bueno, bienvenidos a esta segunda charla de CEPAL sobre sistemas complejos sociales. Hoy vamos a entrar al primer tema en específico y vamos a hablar de redes. Vamos a tener, como les dije la semana pasada, las redes primero son muy importantes para los sistemas complejos porque los sistemas complejos están hechos de entes que están conectados y análisis de redes, especialmente análisis de redes sociales, en nuestro caso, Social Network Analysis, es la herramienta adecuada para analizar redes. Entonces, vamos a tener dos sesiones sobre redes. Esta es la primera hoy, donde vamos a describir redes, y en la segunda, más adelante, vamos a modelar con redes. Vamos a crecer redes y vamos a ver cómo redes se desarrollan a través del tiempo. Entonces, hoy es nuestra charla sobre redes, parte número 1. Vamos a tener dos preguntas hoy. Primero, ¿cómo podemos hacer sentido de las redes? Segundo, ¿cómo podemos describir las redes? ¿Cuáles son las métricas de red más común? Entonces, vamos a realmente cuantificar redes. Empecemos. ¿De qué consisten las redes? Como ya les he dicho la última vez en la charla introductoria, básicamente son dos diferentes bases de datos, dos diferentes tipos de informaciones que tenemos sobre redes. Uno son los nodos. Aquí es una base de datos más tradicional, como lo conocemos, ¿no? Tenemos Jorge, María, Juan y Magda, y tenemos atributos de estos nodos: género, geografía, ingresos, son ricos, son pobres, mujer, hombre, lo que sea. Y estas son las bases de datos que hay en las encuestas de hogares, en los censos, en la mayoría de las encuestas que estamos trabajando. Ahora, la sociedad no se ve así, ¿no? La sociedad no consiste de un número de entes independientes. La verdad es que la gente está conectada, y para reflejar eso necesito otro tipo de base de datos, una base de datos sobre los enlaces de la red. Aquí yo puedo ver en esta base de datos que Jorge está conectado a sí mismo, ¿no? Pero Jorge está también conectado a María, no está conectado a Juan, pero está conectado a Magda. María, por su lado, está conectado a Jorge, también a sí mismo, no está conectado a Juan, pero también a Magda. Juan, por otro lado, no se conectó a nadie. No, la flecha no va de Juan a nadie. Sin embargo, va de Magda a Juan. Entonces, Magda está conectado a María y a Juan. Entonces, así con este matrix, yo básicamente puedo describir las conexiones de la red tal como lo ven aquí en este gráfico. Entonces, necesito esos dos tipos de base de datos, porque una red consiste de nodos, ¿no? Y atributos de los nodos, tal como existe de enlaces. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿nodos de qué? Bueno, los nodos pueden ser individuos. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo de individuos, pero los nodos también pueden ser otras cosas. Aquí también tenemos, entonces, áreas de conocimiento también. Puede ser que alguna gente sabe de marketing, algunas otras gente saben de otra cosa, saben programar. Entonces, aquí los nodos, estos amarillas, son áreas de conocimiento. Y aquí incluso, por hacerlo más complejo, tengo otro tipo de nodos que son tareas. Entonces, con aquí yo puedo ver, por ejemplo, esta es la red de una empresa. Yo puedo ver si la gente correcta, que están conectados al conocimiento correcto, están asignados a la tarea correcta. Y después puedo analizar esta red, y esta red tiene 3 tipos de nodos diferentes. Y esta es una primera cosa que tengo que definir, ¿no? ¿Qué tipos de nodos tengo en mi red? La segunda cosa que tengo que definir cuando hago análisis de redes es enlaces de qué. ¿No? Por ejemplo, aquí tengo una red de una empresa, de un estudio bastante famoso que se publicó ahí temprano en los años 90, comienzo de los años 90, donde básicamente se investigó una empresa. Aquí tengo una red tradicional, que es una red de jerarquía. La jerarquía también es una red, ¿no? La jerarquía también es una red. Y veo entonces aquí que el CEO está conectado a 4 vicepresidentes. Un vicepresidente se llama Calder, aquí en el rojo, que tiene mucha gente bajo suyo. Entonces, lo que hizo este equipo de investigación, entró a esta empresa y quería ver, mire, si la red de verdad, la red como se relaciona a la gente en esta empresa, reflexiona la red tal como se dibuja teóricamente en la jerarquía. Y básicamente preguntaron, por un lado, ¿a dónde va la gente para pedir
consejo relacionado al trabajo. Y básicamente después construyeron la red y mucha gente dijo que sí, van donde Calder, que es uno de los vicepresidentes, y resulta que él ocupa un lugar bastante centralizado en esta red. Pero después también preguntan a quién confían para mantener en confianza sus preocupaciones. Y ahí resulta que Calder, que fue uno de los vicepresidentes, está bastante marginalizado, es decir, que nadie realmente confía en este señor. Lo respetan su conocimiento al trabajo, pero no es una persona de gran confianza. Interesante, después preguntaron el jefe, el director, el CEO de la empresa, cómo él cree que la red de confianza se ve, quién confía a quién en su empresa. Y pareció una red con una estructura completamente diferente. Aquí Calder estaba en un nodo bastante centralizado, que fue simplemente la imaginación del director, porque así en la realidad no se vio la red. Y como llegaron los investigadores a la conclusión que es el director general había nombrado a Calder gerente, porque sus colegas lo respetaban como persona técnicamente destacado, y esa es una práctica común, ¿no? Se nombra el mejor productor como gerente. Calder, sin embargo, dijo regularmente a las personas que eran estúpidos y presta poca atención a sus inquietudes profesionales. Tenía lo que llamaron un estilo de gestión tiránica. Y la verdad, uno puede realmente identificar cuando uno dibuja la red de la empresa, cómo se ve. Y es interesante hacer estos análisis de redes en entes organizacionales, y lo que ustedes pueden ahí encontrar es que realmente quién lidera en la red. Una cosa que muchas veces se encuentran, que es la secretaria, ¿no? Que la secretaria tiene un nodo central bastante fuerte, y básicamente que toda la empresa se está organizando a través de unas personas que no están en la función formal más destacada, pero informalmente lideran la red. Aquí entonces les puse este ejemplo para mostrarles que hay diferentes tipos de enlaces, hay diferentes tipos de redes. Una red es donde van de consejo profesional, ¿no? Si no saben más, o donde van si tienen una pregunta de confianza. Y ahí resultan dos redes completamente diferentes, y estas se llaman redes multiplejos, no multiplex, y comparando esas redes también podemos encontrar cosas interesantes. Entonces, esas son dos cosas que tenemos que decidir primero antes de comenzar. Nodos de qué estamos eligiendo y relaciones de qué estamos eligiendo para dibujar esta red. Y así les invito también de ahora dibujar, si quieren sacan un papel y un lápiz, de dibujar una red de sus colegas o de sus amigas, de sus amigos. Pueden ser colegas del trabajo o de la escuela, o pueden ser simplemente amigos privados. Entonces, con mucho gusto le invito ahora a hacer pausa en este video, tomarse 1 o 2 minutos y simplemente empiecen a dibujar la red. Entonces los nodos aquí serían sus amigos, sus colegas, y las relaciones serían lo que ustedes elijan que sea. Bueno, si han hecho esto ahora, lo que espero que sí lo han hecho, más probablemente se han encontrado con varias preguntas, y este es un ejercicio lo que ustedes han hecho ahora, que muchas veces también se usa en política pública. Por ejemplo, aquí en el Banco Mundial hay una aplicación donde se junta gente de una comunidad en específico y simplemente se pida, por favor, dibuja la red aquí, la red en su comuna. Y se puede ver que con esta técnica se puede resolver muchos problemas lo que hay en trabajo de comunas o también en trabajo de política pública, porque muchos de esos problemas básicamente provienen del hecho que la gente tiene diferentes tipos de redes en su cabeza. Como tú ves la red no es necesariamente igual como yo veo la red. Y dibujando explícitamente esta red nos podemos dar cuenta, bueno, de qué tipo de red estamos hablando. Y este sirve mucho para resolver problemas como un primer paso. Y también, como ustedes han visto, por ejemplo, ahora, no fue tan difícil dibujar esta red de sus amigos. Primero, en general no fue tan difícil, porque nosotros como seres humanos somos expertos en pensar en redes. La verdad es que la gran mayoría del día hacemos nada más de pensar en redes. Cuando ustedes están pensando así, por ejemplo, quiénes son sus amigos,
ya están pensando en redes, dibujan una red mental. Cuando, por ejemplo, dicen que, mire, hoy por la noche vamos a salir, pero invitamos a él, pero si invitamos a él también tenemos que invitar a ella, pero si invitamos a ella no podemos invitar a él porque él no está conectado a él, pero mañana se van a encontrar, entonces ahí mejor, de ahí se van a enterar que nosotros salimos al cine y no lo invitamos a él porque él se va a encontrar con ella y son muy buenas. Entonces, todas estas cosas que mentalmente hacemos, básicamente estamos dibujando y analizando redes. Cuando piensan en su familia, cuando piensan en diferentes grupos de amigos, lo que tienen. Todo esto es análisis de red. Entonces nosotros seres humanos estamos muy acostumbrados en trabajar con redes mentalmente. Sin embargo, cuando uno lo hace explícito, como ustedes lo han hecho tal vez ahora, cuando dibujaron, se encuentra con varios problemas que uno tiene que, tomar una decisión simplemente. Por ejemplo, ¿dónde termina la red? ¿No? Cuando ustedes dibujaron la red ahora, ¿cuántos amigos usaron? ¿Unos 5, unos 10, unos 15, unos 50? Entonces, ¿dónde termina la red realmente? ¿No? Y esto, la verdad es que una red, aquí tienen una aplicación de una red, nunca está completo. Porque también la gente al final se conecta a otra gente y esta gente de repente desconecta de nuevo a otra gente. Ahora yo también podría cortar este queque completamente diferente. Yo puedo empezar esta red y después elegir este tipo de relaciones y me va a salir una red completamente diferente. Y la verdad es que en este universo todo está conectado a todo, en algún sentido, no metafísico. Y es una decisión del investigador de decidir, mira, dónde corto la red, qué tipo de red corto y qué pongo bajo análisis y qué no. Ustedes ahora más probablemente han tomado una red entre 15 y 20 personas y solamente han tomado gente que están conectados directamente a ustedes. Aunque claro, ¿cuál es la pregunta que, mire, qué significa ser conectado a mí? Y eso nos lleva a una otra pregunta, que es sobre el peso que dar a los enlaces, porque ¿qué significa ser conectado a mí o que alguien está conectado con alguien? ¿Es basta que yo he visto a alguien? ¿Es basta que soy amigo? ¿Cuántos somos amigos? ¿Amigos de Facebook o amigos de verdad? Entonces, así, ¿no? Uno tiene aquí una pregunta no solamente cuántos enlaces hay, pero también qué intensivos son los enlaces. Y es una discusión muy profunda. Hay un paper muy famoso de Granovetter que habla de la verdad es que de la fortaleza de los enlaces débiles. Es decir, que los enlaces tienen una zona gris entre 0 y 1, podríamos decir, ¿no? Donde podríamos estar muy cerca de 0, que casi no nos conocemos, pero igual los conocemos o podemos estar máximamente conectados. Y muchas veces estamos digitomizando esta zona gris, decimos, mire, estamos conectados. No, pero la verdad es que cuando uno analiza redes y cuando uno lo piensa bien, siempre es una zona gris. ¿No? Al final todo está conectado a todo, de alguna manera. Estamos en el mismo planeta, ya estamos conectados por eso, ¿no? Entonces es también una decisión del investigador a definir, mire, cuando hay una conexión o no. Granovetter ahí, cuando nos enseñó sobre las fuerzas de los lazos débiles, básicamente una nota de pie aquí, este es un paper muy famoso. Si ustedes van a Google Scholar, van a ver que tiene 24,000 citas este paper, comparado con el origen de las especies de Darwin, que tiene solamente 23,000 citaciones en Google, ¿no? o la teoría general de Keynes con los 20,000. Entonces es un paper muy citado, y lo que Granovetter hizo aquí, él básicamente nos enseñó que la gente como encuentra trabajo en el mercado laboral es no tanto a través de los lazos fuertes, ¿no? La gente que son más cerca de ellos. Es a través de los lazos medianos y también especialmente a través de los lazos débiles. Entonces, un trabajo se encuentra no a través de los amigos más cercanos, pero a través de amigos que uno, lo ha visto una vez, ¿no? Tiene una interacción del año ahí nomás, y así la gente encuentra trabajo. Entonces los lazos débiles también son muy importantes y no deberíamos subestimarlo. Solamente porque vemos a alguien solamente una vez al año no significa que no es importante. Y Granovetter mostró eso, y con eso empezó una discusión bastante importante, y tiene que ver con eso, ¿no? Cuando un enlace es un enlace. ¿Es un enlace fuerte o un enlace débil? Otra pregunta con que tal vez se enfrentaron cuando ustedes dibujaron su red de sus amigos es que, ¿cómo diseñar la red?
aquí cómo hacer el algoritmo de layout, ¿no? Ustedes más probablemente se pusieron a usted en el centro y después, bueno, ¿cómo van sus amigos alrededor? Y tal vez mientras lo dibujaron ya les dio ganas de rehacerlo, porque la verdad es que es mejor poner. Y esta es una pregunta también bastante interesante y profunda, ¿no? ¿Cómo diseño la red? ¿Qué significa? ¿Cuándo pongo quién al centro de la red y quién en la periferia? Aquí tengo una red, por ejemplo, de una red de investigación de biotecnología en Brasil, lo que he investigado recientemente. Y aquí pueden ver un diseño de la red, y aquí lo rediseñé, es exactamente la misma red. Aquí de nuevo lo rediseñé, es exactamente la misma red, se ve bastante diferente, ¿no? Y aquí de nuevo lo rediseñé, es exactamente la misma red, pero se ve bastante diferente. Y hay diferentes algoritmos de layout cuando ustedes juegan con estos software de Social Network Analysis. Ustedes pueden usar diferentes layouts para poner, bueno, un diseño diferente a la misma red, y este le va a dar también una intuición a la estructura de la red, y esta intuición también puede ser engañoso, ¿no? Puede ser que, mire, aquí parece que alguien está en el centro, pero la verdad es que no está en el centro. Entonces, solamente dibujar la red tampoco nos sirve. Tenemos que ir un poco más profundo hacia la red, y ahí básicamente tenemos que empezar no solamente a observarlo, tal como decimos aquí, mirarlo, pero realmente medirlo, ¿no? Tenemos que convertir esto en una ciencia, y ciencia significa al final tenemos que cuantificarlo, tenemos que medirlo para ver lo que está pasando. Entonces aquí entramos a las métricas de la red, ¿no? A cómo podríamos medir la red, cómo podríamos medir quién está en el centro, quién está en la periferia, por ejemplo. Y esto nos lleva a toda una jerga, ¿no? De la red con diferentes conceptos. Algunos de esas palabras son bien conocidos, que lo usamos muchas veces, pero tienen un significado muy específico en el análisis de las redes sociales. Por ejemplo, una camarilla, una click, ¿no? Un clúster, un diámetro, un grado, una puente, un intermediario. Son palabras que usamos todos los días y decimos, mire, sí, este actor es un intermediario. Ahora, ¿qué significa ser un intermediario? ¿Qué significa que alguien está en una puente? No, en análisis de redes podemos cuantificar eso y podemos medir cuánto intermediario sos y quién es más intermediario que de quién y por cuánto más intermediario es este comparado con este otro. No, entonces realmente podemos cuantificar estos conceptos bien conocidos. Igual que camarilla, por ejemplo, podríamos exactamente decir quién hace parte de una camarilla, de un click o de un clúster y quién no. Y podemos justificar porque este hace parte y este no. Otros conceptos suenan nuevos, pero son adoptados de otras teorías como transitividad o homofilia. Vamos a ver qué significan estos conceptos. Y otros conceptos son específicos del análisis de redes. Ya hemos hablado de los lazos débiles o la cerradura triádica, por ejemplo. Son conceptos que también vamos a hablar un poco más, que describen cómo se puede medir la red. Entonces empecemos. Primero, en la red ya he usado las palabras varias aquí, nodos y enlaces es algo que yo suelo usar, pero también cuando ustedes lean papers sobre este tema o textos o hablan con personas, ellos pueden usar diferentes vocabularios incluso para eso. Por ejemplo, en la matemática se habla mucho de vértices y arcos, en la física o en la química se habla de sitios y vínculos, ¿no? En la sociología muchas veces de actores y relaciones. Pero acuérdense, actores puede ser engañoso porque vimos que estos puntos, estos nodos también pueden ser áreas de conocimiento, por ejemplo, pueden ser tareas, ¿no? Entonces, eso puede ser un poco engañoso, pero en general, les digo, no se confunden con eso, ¿no? Hablamos básicamente de puntos y líneas, ¿no? Y el mismo también, la red mismo, muchas veces está llamado gráfico, porque viene de la teoría de los gráficos, entonces muchas veces se habla de análisis de gráficos en vez de análisis de redes. Pero bueno, esto es simplemente como nota introductoria, no se confunden por eso. Después tenemos tres tipos de métricas de red. Uno son medidas globales. Entonces, cuando tengo una red, aquí tengo dos redes, yo puedo básicamente ahora tratar de describir esta red completa con un número solo, ¿no? Entonces, yo pongo un número para describir algún aspecto de la red. Por ejemplo, yo puedo medir cuántos enlaces existen en toda la red, o cuántos enlaces existen por nodo.
¿no? Cuando grados existen en promedio por nodo. También puedo ver cuál es la distribución de los grados en la red. Por ejemplo, aquí yo tengo un promedio de grados. Grados son básicamente las enlaces. Cada enlace la verdad es que tiene 2 grados, porque podría ambas direcciones. Entonces aquí tengo 2 diferentes redes que tienen el mismo grado promedio, ¿no? Ambos tienen 9 nodos y ambos tienen 8 enlaces, tienen el mismo grado promedio, 8 enlaces por 9 nodos. Sin embargo, la distribución es bastante diferente, ¿no? Uno es una línea donde todos los nodos tienen más o menos el mismo número de enlaces, y otro es una estrella, donde el nodo central tiene mucho más enlaces, como los otros, que están en la periferia. Entonces, con estos 2 números, el promedio y la distribución, se puede describir primero la red con números bastante simples, y hay un número por red, ¿no? Que es bastante es similar que cuando yo trato de describir, por ejemplo, la distribución estadística, y digo que, mire, este es el promedio y esto es la varianza, ¿no? Y con eso lo podemos describir. Después también hay métricas locales, que significa que ahí puedo tener varios por la red. Entonces, por ejemplo, aquí tengo triángulos. Entonces estoy cantando, mire, ¿cuántos triángulos hay en la red? Que son estos triadas, o cuántos clusters hay, transitividad, equivalencia estructural. Entonces aquí tengo varios números que después me describen la red, cuántos grupos hay en la red, por ejemplo. Y al final tengo medidas de nodos, de la posición de los nodos. Y aquí básicamente tengo un número por nodo. Por ejemplo, yo puedo decir cuántos grados tiene cada nodo, o qué central está este nodo comparado con el otro. Entonces, estos son los 3 tipos de métricas de la red, y básicamente se distinguen en que en el primero tengo un número para describir la red, ¿no? El promedio de los grados, por ejemplo. En el otro tengo más que uno, pero no tanto como toda la red, porque necesito siempre un par de nodos, ¿no? Para describirlo, por ejemplo, cuántos grupos hay. En el último tengo tantos números como resultado como hay nodos. Yo tengo un número que describe cada nodo, por ejemplo, cuántos enlaces tiene cada nodo, qué central está cada nodo. Entonces, estos son los 3 diferentes tipos de métricas, y ahora vamos a ir un poco para, ver algunos ejemplos de estas métricas de la red, de diferentes tipos de métricas de la red. Empezamos con los grados. Los grados, ya dije que un enlace tiene máximo 2 grados, ¿no? Porque un enlace puede irse máximo a 2 direcciones, de uno a otro, de Jorge a María o de María a Jorge. Y yo tengo grados que entran, in degree, y tengo grados que salen, out degree. Y tengo grados en general, que es la suma de las que entran y los que salen. Entonces ahora yo puedo, por ejemplo, preguntar cuántos enlaces tiene esta red. Esta red tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. ¿Cuántos grados tiene la red? Ahí tengo que ver cuántas flechas hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes ven ahí la representación matrix de esta tabla aquí arriba, lo pueden contar muy rápidamente, porque vean que exactamente hay 6 enlaces, ¿no? También lo pueden encontrar en el gráfico. Después puedo ver cuál es el grado de Jorge. Bueno, de Jorge salen 2 y entra 1. Entonces el grado es la suma de los que salen y los que entran, entonces el grado de Jorge es 3. ¿Cuál es el grado de entrada de Jorge? Es 1. 1 entra. ¿Y cuál es el grado de salida? Son 2. 2 salen. Entonces aquí ya pueden ver que al final, cuando lo representan así como en la matrix, esta red en esta tabla que tienen aquí arriba, ustedes pueden ver que se puede representar en una matrix, se llama matrix de adyacencia, de adjacency matrix, y obviamente no se ponen estas flechas que tengo yo aquí, se pone simplemente 0 cuando no hay conexión y 1 cuando hay conexión, y después se puede hacer álgebra matricial. Álgebra lineal, que es la álgebra que trabaja con matrices, básicamente, y aquí se puede contestar matemáticamente bastante fácil esas preguntas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, Jorge aquí, si yo sumo los números horizontales, veo 2, que básicamente estos son los grados que salen de Jorge, y cuando sumo los números verticalmente, veo 1, estos son los grados que entran a Jorge. Y yo puedo sumar también todos aquí, o ver la distribución de los grados que salen
y lo que entran a los diferentes nodos. Entonces, lo que ustedes ven cuando trabajan con redes, básicamente el análisis de redes es, en el fondo, álgebra lineal. No es la álgebra matricial que trabaja con matrices. Y esta es una de las razones por qué este análisis de las redes solamente ha pegado mucho en los últimos años. Porque álgebra de matrices es bastante complicado y se necesita computadores muy poderosos para realmente trabajar con estos grandes matrices, y los computadores solamente se han desarrollado, bueno, a un precio que se puede realmente gastarse el lujo de tener estos computadores para una tarea así, ¿no? En los últimos años. Entonces, solo en los últimos años hemos trabajado mucho análisis de redes porque los computadores nos permitieron de hacer este tipo de álgebra lineal. Y hay muchos trucos. Por ejemplo, vamos a conocer más adelante una medida que se llama eigenvector, que básicamente viene de la lógica de la álgebra lineal. Un eigenvector es un concepto de álgebra lineal. Entonces, análisis de redes, en el fondo, matemáticamente es álgebra matricial. En este sentido, como pueden verlo aquí. Bien, entonces vamos pasando por la estructura de la red. Ahora contamos que cuando grados hay, cuando enlaces hay, también podemos pasear por la red y a ver qué pasa cuando paseamos la red. Una métrica aquí que es muy importante que se llama walks, caminos, que significa que yo paso entre todos los nodos de la red a través de enlaces. También puede ser una ruta, un path. Eso significa que paso por todos los nodos del gráfico, por los diferentes nodos del gráfico, pero nunca pasó al mismo nodo más de una vez. Es la diferencia entre un camino y una ruta. Ruta significa que no paso más que una vez por un nodo, y camino yo puedo pasar más que una vez por el mismo nodo, cuando yo camino por la red. Un ciclo es otro concepto que significa que empiezo este camino, que termino este camino en el mismo nodo cuando lo comencé. La geodésica es el camino más corto entre dos nodos. Entonces hay muchas maneras que yo puedo pasar de un nodo a otro, pero la geodésica es un concepto geográfico, ¿no? Es el camino más corto entre estos dos nodos y paso por otros nodos guiado por los enlaces en la red. El diámetro de la red, similar al diámetro de un círculo, es la distancia más grande, la geodésica más grande entre los nodos. Igual que un círculo, bueno, la distancia más grande entre los puntos en el círculo la más corta es una línea recta, y la más grande de las más cortas, ¿no?, es el diámetro del círculo. Y igual aplica a la red, ¿no? La distancia más corta entre dos nodos es la geodésica, y la más grande de todas estas distancias entre todas las combinaciones de nodos es el diámetro de esta red. También hay un promedio de la ruta. Significa que si paso de uno a otro nodo, yo puedo hacerlo para cada combinación de nodos, y la ruta así de promedio de estas geodésicas, por ejemplo, es el promedio de la ruta, the average path length. Y aquí hay varios ejemplos, ¿no? Ustedes pueden ver aquí un path, por ejemplo, del número 1 al número 7. Ahí el número 1 pasaría por el nodo número 3 al número 7. ¿No? Un camino podría llevarme del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, pero la ruta y la geodésica de la ruta básicamente me lleva del 1 al 3 al 7. Es la geodésica, es lo más corto. Una ruta también podría ser diferente. Una ruta básicamente me dice que no tengo que pasar por un nodo dos veces. Entonces una ruta también podría ser del 1 al 3, al 5, al 6, al 7. ¿No? Aquí hay algunos ejemplos. Un walk del 1 al 7 que no es un camino del 1 al 7 que no es una ruta. Por ejemplo, me viene del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, de vuelta al 3. Y ahí al 7. Entonces aquí estos básicamente nos describe cómo paseamos por la red, estos diferentes conceptos. El concepto del promedio de la ruta, una ruta es que paso por cada nodo no más que una vez. La ruta más corta es la geodésica. Y el concepto del promedio de la ruta que es el promedio de la geodésica,
es bastante famoso y viene de un experimento de Milgram de los años 60 y él básicamente lo que hizo, él estaba ahí en Kansas y empezó a mandar cartas a un abogado que vivió ahí en la costa. Y básicamente su regla del juego fue, él pasó las cartas a diferentes personas que no conocieron a este abogado y dijo que, mire, mandan la carta que ustedes creen que es el camino más corto para que llegue a esta persona desconocida. Bueno, y ellos lo mandaron a alguien que tal vez también fue abogado, o alguien que vivió cerca de ahí, ¿no? Y esta persona también lo tenía que mandar de nuevo a alguien que no conocía, pero esperaba que viva ahí, podría conocer a esta persona un poco mejor. Y Milgram encontró que el promedio de la ruta de esos cartas fue 5.5. Significa que había 5.5 grados de separación entre el primero que mandó la carta y la persona final que recibió la carta. Y de ahí viene este famoso concepto de las 6 grados de separación, que la verdad es que todos estamos conectados en el mundo en 6 grados de separación. La verdad es que estos grados también de separación lo puedo calcular para otros conceptos. En la ciencia, por ejemplo, se podría usar la coautoría, ¿no? Entonces, si tengo una red de coautoría, quién ha publicado con quién, yo puedo ver entonces cuánto tiempo necesito cuál es el promedio de la ruta para conectar cada autor con cada autor. Y yo veo que esto en la física, con unos 6 grados de separación, es bastante más bajo que en la economía, donde hay 9 o 10 grados de separación, donde la red de coautoría es bastante más disperso. Facebook, que tal vez es la red más representativa del mundo, en el sentido que uno de cada 6 o 7 personas del mundo está conectado con Facebook. Hay un grado de separación, recientemente se ha encontrado, de 4.7. Es decir, que hay mucho menos que 6 grados de separación en el mundo. Y eso es bastante sorprendente, ¿no? Significa básicamente que ustedes, con unos 4 o 5 grados de separación, podría llegar a cualquier persona en África o en Asia que viven ahí en el rural de la China, en promedio, podrían llegar a esta persona. Simplemente conectando a un amigo, que conecta a un amigo, que conecta a un amigo, que conecta a un amigo. Y ahí ya están 4 pasos de separación de esta persona completamente desconocida. Y esto es este concepto, ¿no? de que hay un mundo bastante pequeño donde nos conectamos todos, uno al otro. Y este básicamente se basa en este concepto del promedio de la ruta. Ahora también podríamos preguntar cómo diseñamos una red. Y esto vamos a hacer mucho más en la próxima charla que vamos a hacer sobre la red, la segunda parte de la charla sobre redes, donde diseñamos redes. Y podríamos ya empezar con eso y preguntar cómo podríamos diseñar una red que tiene un mínimo promedio de la ruta, ¿no? Que tiene un promedio de la ruta muy corta. ¿Cuál es la red que ustedes podrían diseñar que tiene un promedio de la ruta muy bajo? Bueno, ahí básicamente conectan todo el mundo con todo el mundo y hay un promedio de la ruta de alrededor de 1. No, porque todo el mundo está conectado con todo el mundo. Ahora, esa sería una red muy densa. Y mucho más densa que lo encontramos en la realidad. Nosotros tenemos como unos 4 o 5 pasos de separación en las redes sociales normalmente, o hasta que 10 que pueden ver aquí. Significa que no todo el mundo está conectado a todo el mundo. Y eso básicamente porque crear enlaces es bastante costoso también. Yo no puedo mantener un enlace con todo el mundo. No tengo el tiempo de conectar, de mantener enlaces con todo el mundo. Entonces ahí también podríamos ver, mire, cuál es como una buena mezcla entre tener un número de enlaces bastante reducido, no tener tantos enlaces, pero tener un promedio de la ruta todavía bastante corta. ¿Cómo diseñarían ustedes una red así? Donde no hay tantos enlaces que no tengo que conectarme con todo el mundo, pero igual podría irme bastante rápido, pasear con un grado de separación bastante bajo a todo el mundo. Así, un diseño que satisface esto es, por ejemplo, una estrella. Aquí hay un grado de separación de alrededor de 2. Yo, aunque cuando estoy en la periferia, paso por el centro y de ahí puedo llegar a todo el resto de la sociedad.
Y eso básicamente también lo han encontrado, por ejemplo, las aerolíneas, y por eso las aerolíneas tienen este diseño de hub and spoke, ¿no? Esa es la razón que ustedes en el avión siempre paran, qué sé yo, en Dallas, o en Denver, o en Florida, o lo que sea, en Sao Paulo, porque básicamente llevan las personas ahí, a este hub, y después lo llevan a todos los otros diferentes lados. Significa que con muy pocos cambios de aviones, ustedes pueden llegar a cualquier lado del mundo. Y ese es un diseño de la red. Y todo esto básicamente ahora viene de esta idea de cómo diseño la red para tener un promedio de la ruta bastante bajo. Y vamos a ver que en la sociedad, la razón por qué hay estos, en la próxima sesión sobre redes vamos a hablar mucho sobre eso, la razón por qué el promedio de la ruta está bastante bajo en la sociedad es porque la sociedad muchas veces está diseñado a través de un diseño de la red que llamamos el mundo pequeño, el small world, que es un diseño que tiene también tiene una característica especial, que tiene un coeficiente de clusterización bastante alto, pero también tiene un promedio de la ruta muy baja. Y así está diseñado la sociedad. Pero esto simplemente es una introducción y nos pasa por este famoso concepto este concepto famoso de Milgram, de las grados de separación, que es bastante sorprendente para muchas personas, pero bien conocido ya hoy en día. Bien, entonces vamos a otro concepto de la red, en nuestra revisión de los diferentes conceptos. Y esta es la pregunta muy importante ¿quién está en el centro de la red? Entonces también tengo aquí una red. Por ejemplo, aquí tienen una red que yo les dibujé aquí. Le podría preguntar, mire, ¿cuáles de los nodos está en el centro de la red? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es el número 1, el 2 o 3? Bueno, podríamos ver que, podría ser el número 2, ¿no? Que aparece en el centro. Pero ojo, como ya les he dicho, no podría simplemente ser el diseño, el algoritmo de layout que nos dibujó la red de esta manera, y tal vez si lo redibujo, no necesariamente el 2 está en el centro. ¿Ustedes creen que el 1 y el 3 están en el centro? Bueno, ¿cómo definimos qué es el centro y qué es la periferia? Una manera de decir que, mire, el que está en el centro es el nodo que está más conectado, que tiene los más grados, los más enlaces, ¿no? Y aquí sería el nodo número 1, porque el nodo número 1 tiene 4 grados, ¿no? Y ninguno de los otros nodos tiene 4 grados. El nodo número 3 tiene 3 grados, el número 2 tiene 2 grados, los otros tienen 1 o 2 grados, entonces el número 1 claramente es el más conectado. Entonces podríamos justificadamente decir, mira, el número 1 está en el centro de la red. Claro que yo puedo decir las entrantes, las salientes grados, y lo puedo normalizar por el tamaño de la red, por ejemplo, para comparar redes, ¿no? Una red muy grande tiene muchos más grados que una red tal vez más pequeña, entonces ahí esta métrica que se llama centralidad de los grados se puede normalizar, y muchas veces está normalizado, dividido por la cantidad completa de grados en esta red. También yo podría hacer otro concepto y decir, mire, el nodo en el centro es el que tiene la cercanía más corta a todos los otros nodos. No, está a los menos pasos de todos los otros nodos en la red. Entonces, si voy de cada nodo a cada otro nodo, ¿no? ¿Cuál es qué necesita menos pasos? Lo podríamos también calcular así, y ustedes cuando lo calculan se van a dar cuenta, y les invito en hacer el conteo aquí, de parar el video, hacer el conteo, que ahí nos resulta el número 3, el nodo que está más cerca de todos los otros nodos. Necesito un paso de irme a 3 o 2, 2 pasos de irme del nodo 3 al nodo 1, después a los otros 3 nodos que hay al lado izquierdo necesito 3 pasos, y eso necesito 3 veces. Y después necesito 2 veces, 2 pasos, 1 paso, 2 pasos, 3 pasos para llegar a los nodos al otro lado. Y en el total entonces llego a la suma que es la menor suma, la 3 es el nodo que está más cerca de todos los otros nodos. Y este cálculo entonces para cada los nodos, entonces de estos 3 nodos, el número 3 es el más central, que es diferente ahora. Este se llama el closeness centrality, ¿no? La centralidad de la cercanía. Ahora también yo podría decir, mire, da bien, pero también podría ser el 2, parece que el 2 todavía pienso que está muy importante porque parece como entre medio de los otros nodos. Y aquí viene una
una métrica que se llama betweenness, intermediación, se podría, el entremedio, ¿no? Se podría traducir, es como la centralidad del entremedio, y básicamente lo que se hace aquí, se cuenta cuántas veces un nodo está en el camino que conectan todos los otros. La verdad es que está en la ruta geodésica que conecta a todos los otros. Entonces yo básicamente voy de cada nodo a cada nodo y veo cuántas veces cada nodo está en la ruta más corta entre todos los nodos y todos los nodos. Y aquí ustedes pueden ver que básicamente también aquí es el número 3. Es el que más queda corta. Aquí abajo les puse el ejemplo. Entonces también puede ser engañoso, ¿no? Hubiéramos pensado que es el número 2, pero cuando hacen realmente la matemática es el número 3 que es el nodo que está más entre medio de todos los nodos. Ahora también podríamos hacer, hay otro métrica de centralidad que se llama eigenvector, que ya había mencionado, que también está conocido como PageRank. PageRank es el algoritmo de Google, y básicamente lo que hace Google es dice que mire, el nodo más central no es que simplemente el nodo que tiene más conexiones o que está más cerca de todos, pero que tiene más conexiones a otros nodos que tienen también muchas conexiones. Entonces básicamente dice que tú aquí estás popular no solamente si tienes muchos amigos, pero si tienes amistades con gente que ellos también tengan muchos amigos. Google lo hace así con las páginas web, ¿no? Una página web está bien evaluada, no solamente cuando esta página tiene muchas conexiones, pero sí está conectado a otras páginas que están muy conectados. Y así funciona PageRank. Cuando ustedes tienen los resultados de la búsqueda de Google, esto es lo que les parece como la búsqueda, el resultado arriba de la lista. Básicamente, y matemáticamente, este es un eigenvector, y ustedes podrían, cuando escuchan este eigenvector PageRank, simplemente pensar en que es el número de los amigos de los amigos. Y así se calcula ahora cuál es la centralidad. No les calculé pero están cordialmente invitados a calcular también el eigenvector aquí y ver básicamente cuál aquí es el nodo con la centralidad de eigenvector. Entonces, básicamente lo que quería decirles aquí es que no está tan claro cómo definimos la centralidad. Hay diferentes maneras. Esas son las 4 maneras más comunes de definir qué es el centro de la red. Y lo que uno dice que mira es el centro de la red no necesariamente tiene que ser lo mismo que para el otro. Por ejemplo, aquí, y depende mucho de la pregunta lo que ustedes tienen en la cabeza. Por ejemplo, aquí hay un estudio donde algunos investigadores se preguntaron es que ¿cómo se difunde la innovación? La semana pasada, en la otra charla también hemos ya hablado de la difusión a través de redes, ¿no? de enfermedades o de innovaciones. Aquí preguntaron, mire, ¿cómo se difunde una innovación como las microfinanzas en una red? Y aquí fueron básicamente a un banco, entró a diferentes aldeas rurales en la India y hizo una encuesta a la difusión de las microfinanzas. Y querían saber, entonces, mire, ¿a qué tipo de gente tengo que yo contactar y convencerle de adoptar la microfinanza para que esta nueva innovación, la microfinanza, se difunde muy rápido dentro de la aldea? Y básicamente esto es una pregunta, es que bueno, ¿cómo identifico a estas personas? ¿Cuáles son los nodos tal vez más centrales? Porque claro, hace sentido que me conecto con las la gente más centrales, las líderes, las agentes de cambio. Estoy convenciendo a ellos que adoptan microfinanzas y a través de ellos entonces se difunde esta innovación en el resto de la sociedad, de la aldea. Pero la pregunta aquí primero es, ¿qué tipo de centralidad estoy usando? ¿Contacto primero a la gente que están más conectados, centralidad de grado? ¿O la gente que están en el camino más corto entre toda la otra gente? ¿O la gente que tienen amigos, pero sus amigos también tienen muchos amigos? No, el eigenvector. O la gente que está más cerca de toda la otra gente, no, la centralidad de cercanía. Entonces, para una pregunta incluso anterior, no se olvidan esta pregunta con que empezamos sobre esta discusión, es que ¿una red de qué? ¿No? Una red de qué tipo de red estoy dibujando aquí, ¿no? Y aquí lo que hicieron básicamente, crearon 13 tipos de redes. Una red, por ejemplo, preguntaron, ¿a dónde vas para pedir dinero?
A otra red preguntaron, ¿a quién pides prestado querosina? Y a otra gente preguntaba, mira, ¿con quién te vas al templo? Y ahí te crean diferentes tipos de redes, y esa es una primera pregunta para que vean cómo empecé la charla, no fue ninguna cosa teórica, ¿no? Cuando ustedes quieren medir una red, tienen que decidir qué tipo de red sirve. Y ahí como segundo paso, ahora se pueden hacer la pregunta, mire, ¿quién es la persona más central de esta red? ¿Y qué centralidad importa? ¿Importa que yo debo contactar a la gente con más conexiones? Esto normalmente se hace, por ejemplo, en marketing. En marketing, ustedes conectan una celebridad, a alguien que todo el mundo conoce. Y esta celebridad lo ponen en el comercial. Y con eso quieren convencer mucho a otra gente de comprar su producto. Entonces, su estrategia es usar una métrica de centralidad de la red, alguien que está muy conectado, ¿no? Y con eso tratan de convencer mucho a otra gente, ¿no? Un Lionel Messi, alguna persona así. Pero también podría ser que esto no es la estrategia correcta, y estos investigadores testearon esta hipótesis, y lo que encontraron es que la métrica de centralidad en esta aldea no tenía mucho impacto sobre la difusión de la microfinanza. Pero lo que tenía mucho más impacto fue la centralidad de Eigenvector, el PageRank, que básicamente lo que dice eso es que cuando tú quieres llevar un cambio, quieres difundir una innovación, es importante no que tú empieces a trabajar con la gente más populares, las celebridades, la gente que todo el mundo conoce, pero la gente que conoce gente que también conocen mucha gente. No, la celebridad podría ser una persona, pero está conectado solamente a individuos que no conocen a nadie. Y ahí no llegas a muchos lados. No llegas a más lados si contactas a estas personas que a su vez están conectados a otros, que a su vez están conectados a muchos otros. Y calcula este indicador de Eigenvector centralidad. Y ahí han mostrado que la difusión de la innovación en este caso fue mucho más poderoso cuando se adoptó por este tipo de estrategia. Entonces, estas métricas de la centralidad de la red no son puro teoría, es que ustedes cuando quieren llevar a cambio, por ejemplo, este fue un cambio de una innovación en el desarrollo, es importante a pensar bien qué tipo de centralidad quieren definir en la red. Bueno, ahora entonces vamos a una métrica. Estas fueron métricas más que, especialmente en el promedio de la ruta, no fueron métricas globales de la red. Ahora vamos más a métricas locales, que significa que estamos caracterizando diferentes partes de la red. Y una cosa aquí es que se puede partir la red en diferentes grupos. Bueno, ahí hay dos cosas diferentes. Uno es la partición de la red y otro son las comunidades. La diferencia entre ellos es básicamente cuando ustedes hacen una partición de la red, un network partition, ustedes toman una red y lo dividen en partes completamente iguales. Por ejemplo, empiezan con una red de, 16 nodos, y lo dividen en 2 de 8, después cada uno en 2 de 4, y después de uno en 2 de 2. ¿No? Entonces, el tamaño de cada uno de esos grupos es igual. Esa es una partición de la red. Una detección de comunidades en la red puede ser desigual. Pueden tener las 18 una comunidad que es muy grande, que tiene 12, y otro que es más pequeño, que tiene 4 nodos. Entonces, esa diferencia entre network partition and community detection, así se llama. Entonces, bien, esta es aquí la pregunta, ¿no? ¿Cómo divido una red? Si tengo una red como de este estilo, es bastante simple. Aquí yo podría ver, bueno, ¿cómo divido esta red? Un primer paso podría preguntar cuántas camarillas hay, cuántos clics. Click es la palabra que viene del francés, que se usa aquí en inglés. Y una camarilla es un grupo muy unido, ¿no? Aquí básicamente lo que es la definición técnica es que todo el mundo está conectado a todos los otros, a todos los demás, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo podría preguntar cuántas camarillas tengo en este dibujo. Aquí tengo una camarilla entre el nodo número 2, 3 y 4, y otro entre el número 8, 10 y 9, o 8, 9 y 10, porque aquí todo el mundo está conectado a todo el mundo. Ahora, camarillas, como son tan densos, son bastante frágiles, porque si saco un nodo nomás, ¿no? La camarilla ya se destruye. Pero también son importantes porque son cerrados.
Hay otros que son, por ejemplo, componentes. Y componentes pueden ser débilmente conectados o fuertemente conectados. Entonces, este tiene que ver si los enlaces son dirigidos o no son dirigidos. Y eso básicamente significa que hay rutas. Ruta significa que no paso por ninguno más que una vez. Por ningún nodo más de una vez. Donde puedo llegar de cada nodo a cada nodo. Yo puedo preguntar, por ejemplo, en esta red aquí, ¿cuántos componentes existen? No, aquí entonces hay 1, hay 2, hay 3, claro que es un aislado, y aquí hay 4, porque aquí puedo llegar de cualquier nodo a cualquier nodo en una red que no es dirigida. Yo también podría ahora tener una versión dirigida de esta red, y yo puedo preguntar cuántos componentes fuertemente conectados hay aquí. Les invito a contarles, es básicamente decir que si sigo las flechas, cómo puedo llegar, a cuántos nodos puedo llegar, y básicamente entonces con eso voy a definir si hace parte de una componente de la red o no. Y aquí pueden ver que tengo una componente de la red, tengo 2 componentes fuertemente conectados, 3, 4, 5, puedo llegar del 10 al 8, 9, puedo llegar del 10 al 9, y 10, puedo llegar del 8 al 9, pero no al revés. No hay ninguna manera como poder llegar del 9 al 8, ni a través de la 10 tampoco. Entonces son componentes fuertemente conectados, diferentes. Yo puedo entonces contar que cuántos componentes existen en mi red. Aunque también para muchos preguntas es muy interesante. Por ejemplo, si quiero saber cómo se difunde un rumor, una opinión en una red, ¿no? Y puedo ver, mire, puede fluir de aquí, pero no hacia allá. Entonces se puede quedar parado en un componente, por ejemplo, y no ir al otro componente. Hay otra métrica que se llama las K-núcleos. Y aquí básicamente yo puedo definir, es una definición muy similar, y nos digo, mire, todos los que son parte de un núcleo es que están conectados a por lo menos a K números de otros nodos. Digamos a 4 otros nodos del grupo, a 5 otros del nodo del grupo, aunque el grupo consiste de 10 o 11 personas tal vez. Y eso también hacemos mucho en la realidad. Por ejemplo, ustedes cuando definen grupos de amigos, ahí, qué sé yo, hay el Juan o la María, y dicen que la verdad es que la María no es parte de la camarilla, no es parte de la clique, no todo el mundo está conectado a la María, pero igual hace parte del grupo, porque digamos somos 10 y la María es buena amiga con 7 de nosotros. No, igual es parte del grupo, digamos, aunque... Entonces, esta es una definición también, básicamente, que se toma aquí para decidir cuál es un grupo. Después también se puede ir un poco más matemático y hay este concepto de la modularidad de la red, ¿no? Y básicamente lo que hace la modularidad, divide la red contando la densidad de los enlaces dentro de los grupos y entre los grupos. Y lo hace para todas las diferentes maneras de cómo se puede cortar este queque. Y después dice que, mire, la modularidad está optimizado si yo divido este total de esta población en 4 grupos. Aquí, por ejemplo, hay un gráfico de países, los 200 países del mundo. Y eso es la capacidad de telecomunicaciones entre los países. Y lo que hice aquí en un ejercicio es yo tomé un algoritmo de modularidad para dividir la red en diferentes grupos y me dio que hay 4 grupos en el mundo. Y estos 4 grupos son bastante similar a la geografía geográfica de la Tierra. Hay Europa, hay África, hay Asia y hay América Latina. Pero hay algunas cosas bastante interesantes aquí. Por ejemplo, España, Estados Unidos y Canadá hacen parte de América Latina en esta red. Y eso, la verdad es que eso revela la estructura de la red. Aquí que España, no, en términos de telecomunicaciones, España no hace parte de Europa. España hace parte de América Latina. Hay mucho más tráfico entre España y América Latina que entre España y Europa. Y este tipo de resultados, ¿no? Revela la red, el análisis de red, de que realmente ¿es España, es parte de América Latina o es parte de Europa, ¿no? En el sentido de red de telecomunicaciones, por lo menos, claramente es más parte de América Latina de que Europa. Y estos tipos de entendimiento se puede lograr cuando uno analiza y divide la red a través de este tipo de criterios, como es aquí la modularidad, que nos permiten a uno de dividir la red.
También hay algunos algoritmos más sofisticados, e incluso, por ejemplo, hay uno muy famoso de Girvan y Newman, y lo que Girvan y Newman hicieron aquí es, ellos dijeron que, mire, ¿cómo puedo cortar la red? Yo calculo la betweenness. ¿Se acuerdan? La betweenness es el entre medio. Entonces, si me voy de cada nodo a cada nodo, ¿cuántas veces paso por cada otro nodo? Y nos dijeron que, mire, yo calculo la betweenness y el nodo con la betweenness más alto lo saco. Después lo calculo de nuevo y de nuevo saco el nodo o el enlace con el betweenness más alto y en algún momento se me va a quebrar la red. ¿No? Y nos dijeron y argumentaron que esta es una manera muy justificable para dividir una red en diferentes partes. Y la verdad es que es una área de investigación bastante amplio y abierto todavía, es que cómo yo puedo realmente dividir una red para que haga sentido. Cómo puedo decidir, mire, quién hace parte del grupo de quién. Esta es una pregunta muy interesante para el análisis de redes. Y muy importante si yo quiero analizar preguntas de relaciones de poder, por ejemplo, de formación de opiniones, ¿no? Si quiero saber, bueno, cómo se forman opiniones en la sociedad, de qué grupos vienen. Bueno, primero tengo que saber qué es un grupo en la red social. Hay grupos también más locales, esta estructura local bien conocida, que son estos famosos triadas, ¿no? Unos clustering que se llama la transitividad. Y lo interesante con eso es que se puede predecir. Por ejemplo, si tengo una constelación de S donde un nodo está conectado a dos otros nodos, yo puedo ya predecir con bastante certeza que este triada aquí se va a cerrar, ¿no? Que la verdad es que si yo tengo dos amigos y lo tengo por mucho tiempo, eventualmente mis dos amigos se van a conocer. Y también se van a hacer amigos, más probablemente. Y podemos ya observar por mucho tiempo que estos triadas se tienden a cerrar y la verdad es que estos triadas cerradas, si todavía están abiertas, hablamos de hoyos estructurales que podemos predecir que con el tiempo se van a cerrar. Entonces yo puedo analizar una estructura de la red y decir que, mire, aquí es probable que pase esto, y vamos a hacer esto mucho más en la segunda parte de la charla de redes, donde vamos a modelar redes y hacer predicciones de lo que pasa con la evolución de las redes. Obviamente esas constelaciones triádicas hay muchos diferentes, por ejemplo aquí hay todo tipo de estructura, ustedes también pueden hacer un censo de estos triadas, entonces cuando ustedes tienen una red, primero podrían contar cuántos de estos tipos de estructuras hay en su red. No lo hacen a mano, lo hacen con el computador, ojalá, para que no se aburren tanto. Y entonces ahí pueden caracterizar la red. Dicen que, mire, tantos triadas hay cerradas, tantos agujeros estructurales hay todavía. Y aquí les puse algunos ejemplos donde ustedes pueden ver que en general las diferentes redes se caracterizan por estructuras triádicas bastante diferentes. Por ejemplo, amistades en una prisión son mucho más cerrados que otros. Por ejemplo, coautoría académicas, en una red académica no hay tantas triadas cerradas, ¿no? En una prisión hay muchos más. Ahora podríamos ir más a esas estructuras locales, básicamente me describen las relaciones entre los diferentes nodos y aquí hay un concepto bastante importante también que se llama la equivalencia de la estructura, la equivalencia estructural. Y básicamente, esta palabra lo usamos y analizamos en una red y estamos diciendo que dos nodos son estructuralmente equivalentes y están conectados exactamente a los mismos nodos. Entonces ustedes tienen la misma estructura de la red si ustedes están conectados a los mismos otros nodos que otro nodo. Por ejemplo, dos padres son estructuralmente equivalentes a sus hijos. No, la madre y el padre están conectados a los mismos hijos, por eso la madre y el padre son estructuralmente equivalentes. Igual que los hijos son estructuralmente equivalentes con los padres porque están conectados exactamente a los mismos nodos. Hay otro concepto que es un poco menos bien definido, que es la equivalencia regular. Y esta es una idea que es bastante profunda, no la equivalencia estructural, pero la equivalencia regular. Que se dice que dos nodos son regularmente equivalentes en una red, si tienen el mismo perfil de las relaciones con los miembros de otros grupos de actores que también son regularmente equivalentes. De vuelta, por ejemplo, es la idea que dos madres son equivalentes regularmente porque están conectados a niños
y a ginecólogos que están conectados a muchas madres a la vez. ¿No? Entonces aquí se entra en una discusión bastante profunda que es básicamente al fondo de la sociología y es como un poco un sueño y la pregunta básicamente es que si podríamos definir roles sociales, si podríamos identificar roles sociales cuantitativamente simplemente mirando la estructura de la red de esos actores sociales. Por ejemplo, en la ciencia social tenemos muchos conceptos, ¿no? ¿Qué es un bombero? ¿Qué es un profesor? ¿Qué es un líder? ¿Qué es un...? Entonces podríamos básicamente ahora decir, mire, podríamos definir este rol simplemente cuantitativamente para mirar la estructura de la red donde está y con eso decir que, mire, este señor, aunque no se titula profesor, la verdad es que tiene el rol social de ser un profesor. Esta persona que no se titula líder, la verdad es que sí, merece ser un líder porque merece ser nombrado un líder porque él tiene este rol regular en el funcionamiento de la red, ¿no? Entonces aquí yo podría cuantitativamente identificar las diferentes perfiles sociales de lo que nosotros normalmente usamos en la sociología o en otros conceptos. Pero esto es un campo todavía muy abierto, les invito también a investigar aquí, donde se pueden hacer contribuciones muy fuertes. Y esto nos lleva al último concepto para hoy. Yo sé que hoy pasamos por muchos de estos conceptos, pero quería presentar algunos de estos. Tómense el tiempo de revisarlo también de nuevo, también de usar Google para investigarlos más, Wikipedia. Y este último concepto tiene que ver con algo muy similar a este de la equivalencia regular, donde la verdad es que yo tengo estructuras de la red, pero también tengo atributos, ¿no? Estos diferentes nodos tienen diferentes atributos, son niños, son madres, son profesores, y esto va en la otra base de datos, que es la base de datos de atributos. Entonces, y uniendo la estructura de la red, los atributos de los nodos, encontramos algo que es muy bien conocido, que se llama homofilia. Y eso es la idea que la gente que son igualitos también se tienen a juntar. Y eso es algo que es un conocimiento bastante viejo ya, viene del siglo XVI. En inglés se dice birds of feather flock together, ¿no? Los que son iguales se unen. Y esto podemos ver en muchos lados. Este concepto fue más formalizado en los años 50, ya es un concepto bastante antiguo ya en análisis de redes. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en los bloques políticos que la derecha y la izquierda no se hablan mucho entre ellos, pero están muy conectados internamente, ¿no? Entonces, lo de derecha y lo de izquierda hablan mucho internamente, pero no hablan mucho uno con el otro. Igual aquí hay un gráfico de amistades escolares según raza. Podemos ver que niños de una raza se tienden a juntar con los suyos, y de la otra raza se tienden a juntar mayoritariamente con los suyos. Después hago una partición de la red, tal como lo habíamos hablado antes, ¿no? La pregunta es, ¿cómo corto esta red? Podemos usar diferentes algoritmos, ¿no? Podemos calcular la componente, podemos calcular la modularidad de la red y con eso cortarlo, y van a encontrar que la gente con las mismas características se quedan en los mismos grupos, que significa que los atributos siguen la estructura o la estructura sigue los atributos, y esto se llama homofilia. Aquí hay algunos datos empíricos, por ejemplo, matrimonios interraciales, ¿no? Solamente 1% de los blancos se casa con alguien de otra raza, 5% de los negros, 14% de los asiáticos. Los amigos más cercanos, ¿no? Solamente 10% de los hombres dicen que una mujer es su mejor amigo y 32% de las mujeres dicen que un hombre es su mejor amigo, ¿no? También aquí hay homofilas, hombres son mejores amigos con los hombres. Ahora podríamos preguntar, mire, ¿cuáles son los motivos de este fenómeno de la homofilia? Y hay diferentes teorías de por qué viene eso. Y piensan, ¿por qué es así? ¿Por qué la gente que son igualitos se unen con los que son igualitos? ¿No? Porque los atributos siguen la estructura sigue los atributos. Bueno, una teoría podría ser de oportunidad de contacto, que es simplemente la dependencia de la trayectoria. Mire, yo siempre estuve con gente de mi raza y por eso también tengo solamente amistades con gente de mi raza. Entonces, ¿dónde viene? Viene del pasado. Otra teoría es que viene el costo de la transacción, que básicamente la gente
que son igual que yo, tienen la misma cultura, ¿no? Tienen la misma Weltanschauung. Es mucho más fácil de comunicarme con ellos, ¿no? De los que son del mismo color político, de que con otros. Y por eso es más fácil, hay menos costo de transacción y por eso me comunico con la gente que son igual que yo. Otra podría ser una presión social. No, la dialéctica, yo tengo mucho prejuicio sobre los otros y yo pienso que son tan diferentes, por eso mejor no hablo con ellos. Y la otra, la verdad, es que una teoría evolutiva, ¿no? La competencia social de la selección, que básicamente yo comunico con los míos, me uno con los míos porque yo quiero que mi tipo de atributo sobrevive, ¿no? Ese sería más como en el sentido darwinista, ¿no? Una teoría de la sobrevivencia del más fit, ¿no? Del más apto. Entonces aquí también, y hay diferentes teorías, ustedes pueden elegir su propia, o sea, una mezcla de esas teorías, pero es un hecho que encontramos mucha homofilia en la sociedad, que los que son iguales se tienden a juntar a través de las redes. Y cuando hay excepciones de eso, también es muy importante estudiar eso, muy interesante estudiar eso, porque eso nos permite a ver cómo podemos introducir más diversidad. Por ejemplo, en estudios de innovación, ustedes pueden ver que sigamos la fuerza de la homofilia, normalmente el ritmo de innovación es mucho más lento. Porque si los puros físicos o los puros que piensan todos iguales se unen, o puros economistas se unen, y puros sociólogos se unen, o puros de la ciencia política se unen, la verdad es que no pueden avanzar mucho. Hay este fenómeno que se llama groupthink. Cuando estoy mezclando el tipo de personas, hay mucha más innovación en general, ¿no? Entonces, medir la homofilia, el grado de homofilia o mezclarlo también podría ser muy importante para resolver problemas del mundo real. Bueno, con eso les dejo, la verdad es que por ahora vamos a la parte más práctica. Obviamente ustedes no tienen que contar estos métricas de redes a la mano. Hay muchos diferentes software y si ustedes van a Wikipedia, esta página de Social Network Analysis Software, ustedes ven aquí más que 100 diferentes software que les permiten analizar las redes. La mayoría de ellos también gratis y lo pueden bajar, pueden jugar con ellos. Y ustedes van a YouTube, van a ver videos introductorios que les permiten trabajar y entender cómo funcionan estos software. En general, van a ver que esos software siempre tienen dos inputs importantes, como ya le he mostrado antes, no tienen que subir una base de datos de los nodos y unos de los enlaces. Y después lo pueden analizar en conjuntos. Aquí les doy algunos ejemplos de estos softwares. Por ejemplo, el Gephi es uno muy conocido, les invito a bajarle, es muy bueno para empezar a trabajar con redes, con las primeras aplicaciones. Es como más el SPSS, ¿no? De análisis de redes. Después hay UCINet, que fue el pionero, que es uno de los más antiguos, que hay muchos cursos y muchos materiales sobre el UCINet. También, si distinguen, podrían trabajar más con eso. El Gephi es más user-friendly, es más amigable un poco que el UCINet, pero el UCINet incluso es un poco más flexible. Y tal vez encuentren más materiales sobre el UCINet que sobre el Gephi, aunque hay videos muy buenos sobre Gephi que les puede ayudar a entenderlo. También el Excel tiene una aplicación que es bastante simple sobre análisis de redes. Visione, por ejemplo, es otro software que hace los gráficos bonitos, como digo yo, ¿no? Entonces, muchos de estos software tienen así como una fortaleza y otras debilidades. Entonces, cuando uno trabaja con esos software, lo que hace es que uno lo analiza. Por ejemplo, estados con este software, una vez que uno sabe lo que quiere analizar, lo sube a otro software para sacar un gráfico bonito. Y después en la publicación tienes una mezcla de software que usaste, ¿no? Uno para los gráficos bonitos, otro para la análisis. Bayek te sirve mucho si tienes redes muy grandes, ¿no? Con miles de nodos que puedes analizar. Aura es un software que a mí me gusta mucho últimamente, que sirve mucho cuando tienes nodos de diferentes tipos, como acuérdense el ejemplo donde había nodos que fueran personas, después áreas de conocimiento y después tareas, por ejemplo, estos dibujos que les mostré, esas imágenes fueron tomados de Aura. O cuando es series de tiempo, por ejemplo, se llama evolución de la red. Si tienen, 20 diferentes épocas y la red está evolucionando, con Aura lo pueden subir y hasta que les va a sacar un pequeño video, como la red está cambiando, funciona muy bien.
Y obviamente, igual que en la estadística tradicional, parece que R está un poco más el estándar porque es el open source, la versión open source de todo esto. Y la más flexible, el análisis de redes más flexible que pueden hacer, por lejos lo pueden hacer con R. No es tan amigable, no es tan user friendly, entonces tal vez no es la mejor software para usarlo inmediatamente, especialmente si ustedes no saben programar. Y si les asusta eso un poco, pero por lejos las más aplicaciones, algoritmos y lo que sea están inscritos en R y ahí van a encontrar cualquier algoritmo lo que ustedes quieren y pueden crear sus propias métricas en R bastante fácilmente y es como el futuro estándar si quieren hacer análisis de redes más avanzados. Estas fueron las preguntas de hoy, ¿no? ¿Cómo podemos hacer sentir las redes y cómo podemos describir las redes? ¿Cuáles son las métricas de red más comunes? Yo espero que no fue demasiado aburrido pasar por todas esas métricas, pero hay muchos más. Esta fue una introducción muy liviana, la verdad. Aquí les puse algunos documentos de personas muy inteligentes de las cuales de nuevo yo robé la mayoría de mis sabidurías aquí. Hay libros bastante buenos también en línea, esos libros son gratis, les invito a verlos y aquí tampoco hace falta que ustedes aprendan a memoria todas estas métricas. Lo más importante es que tienen un poco un feeling sobre qué métricas existen y después les invito a irse también a estas referencias, buscar lo que necesitan. Y con eso después decidir qué métrica les sirve para analizar su red y cuáles métricas no. Y qué métricas sirven para pensar sobre una red y hacer sentido de las redes a través de describirlo. Bueno, con eso les dejo hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.